¿Te has preguntado alguna vez qué nos espera en el ámbito espiritual en un mundo tan incierto como el que vivimos ahora? El año 2025 se cierne sobre nosotros, y con él vienen retos, oportunidades y preguntas profundas sobre nuestra fe. ¿Cómo podemos seguir creciendo espiritualmente en medio de un panorama global cada vez más complicado? ¿Qué herramientas nos proporciona la Biblia para enfrentar esta nueva etapa con fortaleza y confianza? Si sientes que tu corazón a veces titubea, o si alguna vez has mirado al cielo preguntándote, Señor, ¿cómo puedo seguir desarrollándome como hijo tuyo en un mundo como este? Entonces estás en el lugar correcto. La Biblia no es solo un viejo libro lleno de historias lejanas, es nuestra guía eterna, un faro que ilumina el camino incluso en los días más oscuros. Y aunque los años cambien, las enseñanzas contenidas en esas páginas sagradas permanecen firmes, constantes e infalibles. Pero, ¿qué nos dice específicamente la palabra de Dios sobre nuestra necesidad de crecer espiritualmente en tiempos como los que nos esperan en el 2025? ¿Cómo podemos entender lo que la Escritura nos enseña para aplicarlo a nuestra vida diaria, nuestras luchas, nuestras decisiones más íntimas? Hemos llegado a una etapa de la historia en la que el ruido del mundo a menudo apara la voz de Dios. Noticias confusas, avances tecnológicos vertiginosos, culturas cambiantes. Pero en un mar de incertidumbres, la pregunta permanece, ¿cómo nos enfocamos en lo que realmente importa, en el desarrollo de nuestro espíritu? Algunos dicen que en tiempos de mayor confusión, Dios se revela con más claridad. Y hoy, al explorar juntos los secretos de la Biblia sobre el crecimiento espiritual en este momento clave de la humanidad, veremos cómo fortalecer nuestra fe en preparación para el futuro. No nos engañemos, el crecimiento espiritual no sucede automáticamente. Es un esfuerzo constante, un compromiso diario de búsqueda y entrega. Recuerda estas palabras del apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. En 2025, el llamado a caminar por fe será más fuerte que nunca. Habrá momentos en los que el mundo intentará distraernos y desanimarnos, pero la respuesta está en las Escrituras. La pregunta emocionante, desafiante y transformadora que desglosaremos a lo largo de este mensaje es, ¿qué pasos debemos tomar según la Biblia para crecer espiritualmente y mantenernos firmes en nuestra relación con Dios a medida que entramos en esta nueva etapa? Así que no te apartes ni un solo momento de lo que sigue, porque juntos vamos a descubrir cómo la palabra de Dios nos equipa para prosperar espiritualmente, a pesar del entorno incierto que nos rodea. Este viaje no es solo un análisis teórico, es una invitación personal a cultivar tu fe, reforzar tu relación con Dios y caminar con convicción hacia un 2025 lleno de propósito y esperanza. Porque, después de todo, Dios no ha dejado de hablar. La cuestión es, ¿estamos todavía escuchándolo? La importancia del crecimiento espiritual es un tema que late en cada página de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios deja claro que nuestra relación con Él no es estática, está destinada a transformarse, profundizarse, madurar. Pero, ¿qué significa crecer espiritualmente en el 2025? Piensa en esto, el mundo de hoy ya no se parece al que conocíamos hace apenas una década. Muchas cosas han cambiado, pero el llamado de Dios a construir una vida espiritual en abundancia, como lo prometió Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, sigue siendo nuestro fundamento. Uno de los puntos clave para entender el crecimiento espiritual es reconocer que no sucede automáticamente. No basta con asistir a una iglesia o llevar una Biblia bajo el brazo. Como lo expresa 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligencia. Esa palabra nos habla de esfuerzo intencionado, de un compromiso consciente para no quedarnos quietos espiritualmente. El crecimiento requiere acción. En el 2025 enfrentaremos desafíos únicos, la creciente influencia de ideologías que ponen en duda la moral bíblica, el aislamiento espiritual que surge en un mundo ultra-tecnificado y la disolución de valores que antes eran pilares culturales. Pero incluso ante este panorama, la Biblia nos da pasos claros para mantener vivo el fuego de nuestra fe. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 leemos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos recuerda dos verdades vitales. Primero, Dios ya comenzó en nosotros un trabajo maravilloso, y segundo, Él es fiel para completarlo. Pero, ¿cómo colaboramos con Él en este proceso? La clave está en desarrollar hábitos espirituales que nos conecten con Dios de manera progresiva y constante.
Por ejemplo, la oración es una herramienta irreemplazable para cultivar nuestra relación con Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos anima diciendo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». En un año tan lleno de distracciones como será el 2025, apartar tiempo de calidad para hablar con Dios será una de las decisiones más importantes que tomemos. No se trata de cumplir con un ritual, sino de establecer un puente real, un espacio sagrado donde nuestro espíritu pueda ser fortalecido. Otro aspecto que la Biblia nos recalca es la importancia de meditar en la palabra de Dios. En un mundo donde la información trivial nos bombardea continuamente, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a las Escrituras? El Salmo capítulo 1, versículo 2 dice que el hombre bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Te das cuenta de la invitación tan directa que nos hace Dios? Él quiere que su palabra no sea solo algo que leemos ocasionalmente. Él quiere que la hagamos parte de nuestro ser, que transforme nuestros pensamientos, que dirija nuestras decisiones. Y no podemos hablar de crecimiento espiritual sin mencionar la necesidad de la comunidad. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos llama a no dejar de congregarnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En 2025, cuando la tendencia en muchos casos será el aislamiento físico o espiritual, necesitamos más que nunca a nuestra familia en la fe. En esta época, la iglesia no es solo un lugar físico, es un refugio para almas que buscan crecer juntas hacia el Señor. El crecimiento espiritual implica una confrontación directa con nuestras áreas de debilidad. Nadie lo sabe mejor que nuestro Padre Celestial, quien a menudo usa pruebas y desafíos para moldearnos. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, se nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Sí, las dificultades pueden ser un catalizador para nuestro crecimiento si aprendemos a verlas como oportunidades para depender más de Dios. Pero ¿qué pasa si, al pensar en el futuro, sientes que tu fe se tambalea? ¿Tranquilo? La Biblia también tiene una respuesta para eso, porque el crecimiento espiritual no es una subida recta sin tropiezos, es un proceso irregular, lleno de momentos de gracia y de lucha. En Isaías capítulo 40, versículo 31 está la promesa perfecta para aquellos que sienten que desfallecen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Si entendemos que el crecimiento espiritual es un proceso intencional, debemos reflexionar sobre los aspectos prácticos que nos ayudarán a avanzar. Una de las primeras cosas que debemos reconocer es que crecer espiritualmente significa ser transformados, no conformados. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos guía con claridad en esta dirección: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo es más relevante que nunca en un 2025 dominado por valores que muchas veces se oponen a los principios bíblicos. El sistema del mundo presionará constantemente para que nos acomodemos a sus estándares. Ya lo hace en nuestras decisiones, en nuestras prioridades e incluso en la forma en que percibimos nuestra identidad. El llamado de Dios es contraintuitivo respecto a este molde. Él nos invita a renovar nuestra mente a través de su palabra, a conocerlo más profundamente y a escuchar su voz por encima de cualquier distracción. Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo luce una mente renovada y transformada? Un ejemplo claro lo vemos en el fruto del Espíritu, descrito en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Fíjate en estas cualidades. Cada una de ellas no solo mejora nuestra relación con Dios, sino que transforma la manera en que interactuamos con otros y con nosotros mismos. ¿Te imaginas el impacto que tendría practicar y vivir el fruto del Espíritu en un 2025 donde la impaciencia, el estrés y la división abundan? Desde pequeños gestos de amor hasta grandes sacrificios en paciencia, cada característica es evidencia de un crecimiento interno que solo puede venir del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Además, el crecimiento espiritual no consiste solamente en recibir, sino también en dar.
En los evangelios vemos que Jesús constantemente pone énfasis en servir a los demás como una forma de vivir nuestra fe activa. En Mateo capítulo 20, versículo 28, Él dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Seguir el ejemplo de Cristo significa que nuestro crecimiento personal nunca está desconectado de nuestro entorno. Así como nuestro Señor dio su vida por nosotros, nuestro crecimiento espiritual nos impulsa a dar de nosotros mismos por el bien de los demás, llevar el Evangelio y mostrar el carácter de Cristo al mundo. Es aquí donde aparece un elemento fundamental que muchas veces se pasa por alto: la obediencia. El crecimiento espiritual no puede estar separado de la obediencia a Dios. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Jesús no habla aquí de un amor abstracto, habla de un amor demostrado a través de acciones concretas, de seguir su guía aun cuando parezca difícil o impopular. En 2025, crecer espiritualmente significa ser valientes al tomar decisiones que honren a Dios en nuestros trabajos, amistades, familias y ministerios, incluso si eso nos lleva en la dirección opuesta al mundo. Hablemos de los desafíos. Es importante entender que el crecimiento espiritual muchas veces florece en medio del sufrimiento o de las pruebas. Pablo, uno de los mayores exponentes de la fe cristiana, nos exhorta en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Es una enseñanza difícil de aceptar en un mundo que busca constantemente el confort y la gratificación instantánea, pero las pruebas son parte del proceso de maduración que Dios quiere para nosotros. En el 2025, cuando enfrentes incertidumbre financiera, enfermedades, problemas familiares o dudas internas, recuerda una cosa: esos momentos no son un accidente. Dios sigue estando en control y está utilizando estas experiencias para tallar tu carácter, purificar tus intenciones y prepararte para algo más grande. Cada oración hecha con lágrimas, cada paso dado en fe, cada decisión tomada a la luz de su palabra es parte de ese proceso de crecimiento que, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, será perfeccionado por Él. Finalmente, no podemos ignorar el elemento de la esperanza. Cristo es nuestra esperanza suprema y el modelo de lo que significa tener una vida espiritual plena. Hebreos capítulo 6, versículo 19 lo expresa magníficamente: «la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo». En un año como 2025, donde mucha gente buscará consuelo en cosas temporales, nuestro crecimiento espiritual será evidente cuando anclemos nuestra esperanza firmemente en Cristo, el único que no cambia, el único que puede darnos la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. El mundo está lleno de distracciones, pero somos llamados a mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si queremos crecer verdaderamente en el 2025, no podemos separar nuestra fe de nuestra vida diaria. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra debe estar alineada con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. El crecimiento espiritual es un reflejo directo de cuánto permitimos que Dios moldee nuestras vidas, y ese proceso es continuo e interminable. Al ver la inmensidad del llamado al crecimiento espiritual, hay algo que debe quedar claro: no estamos solos en esta tarea. Esto no se trata de un esfuerzo humano aislado para ser mejores personas. Crecer espiritualmente en el 2025, y más allá, es una obra que comienza y termina con Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 se nos recuerda: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Cada semilla de fe plantada en nuestro corazón florece porque Dios está trabajando activamente en nosotros. Pero, a pesar de esta realidad, muchas veces caemos en la trampa de medir nuestro crecimiento espiritual según estándares humanos. ¿Estoy leyendo lo suficiente la Biblia? ¿Estoy orando lo suficiente? ¿Estoy sirviendo lo suficiente? Estas preguntas, aunque importantes, pueden hacer que olvidemos algo esencial: el crecimiento espiritual no es un marcador de rendimiento, sino una conexión íntima con Dios que produce frutos en el tiempo perfecto. Lo fascinante del crecimiento espiritual visto a través de la Biblia es que no sigue una fórmula universal. Para algunos, crecer espiritualmente puede significar dominar la paciencia en medio de la adversidad. Para otros, puede significar aprender a depender de Dios en medio de la abundancia. No importa en qué etapa nos encontremos, el proceso siempre estará diseñado a medida de lo que necesitamos en el momento.
El crecimiento espiritual no es algo que ocurra de un día para otro, ni se mide con estándares humanos. La Biblia nos muestra, una y otra vez, que el crecimiento real es fruto de una relación profunda y continua con Dios. Pero aquí es donde muchas veces enfrentamos un dilema: ¿qué hacer cuando sentimos que no estamos progresando, cuando parece que estamos estancados o incluso retrocediendo? Esta es una pregunta que podría ser más común en el 2025, con tantas distracciones y presiones externas que intentan desenfocarnos de la verdadera meta. La verdad es que, como hijos de Dios, a veces atravesamos desiertos espirituales. Son esos momentos en los que parece que nuestras oraciones rebotan contra el techo, donde el gozo nos elude y la palabra no resuena como antes. Si has pasado por un momento así, quiero que recuerdes algo: incluso en el desierto, Dios está trabajando. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, se nos dice cómo Dios usó el desierto para moldear y preparar a su pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En ese mismo sentido, el crecimiento espiritual a menudo implica una purificación, un proceso de refinamiento. Malquías capítulo 3, versículo 3 describe a Dios como un fundidor y purificador de plata, alguien que elimina las impurezas de nuestras vidas para que reflejemos su gloria. Este proceso no siempre es cómodo, pero es esencial. Quizás en el 2025 te enfrentes a situaciones que desafíen tu fe, una pérdida inesperada, una relación rota o un sueño que parece inalcanzable. En esos momentos, no pierdas de vista que puedes estar siendo moldeado para algo mayor. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer que estamos creciendo espiritualmente? Este es un punto crucial. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo nos exhorta: andad en el Espíritu, y no satisfaráis los deseos de la carne. Esto significa que el crecimiento espiritual se manifestará en cómo tomamos decisiones, en cómo reaccionamos a las dificultades y en cómo priorizamos nuestra relación con Dios por encima del ruido del mundo. Si bien seguimos siendo imperfectos, el Espíritu Santo produce en nosotros un cambio tangible que se refleja en nuestra conducta diaria. Es importante recordar que el crecimiento espiritual no siempre es notorio para nosotros mismos. Muchas veces el mundo mide el éxito en términos visibles: logros, riquezas, estatus. Pero Dios mide el crecimiento espiritual de manera diferente, mirando el corazón. Cuando David fue ungido como rey, Dios le recordó al profeta Samuel en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Que nuestro enfoque principal no debe estar en vernos espirituales a los ojos de los demás, sino en ser honestos con Dios, vulnerables ante Él. Esto implica permitirle acceso a las áreas más oscuras de nuestro corazón, aquellas que preferiríamos mantener ocultas. En el 2025, con tantas posibilidades de proyectar una imagen superficial en redes sociales o en círculos sociales, recordar esta verdad será clave: Dios no está impresionado por nuestras apariencias externas, sino por un corazón completamente rendido a Él. Otro factor que debemos considerar es la perseverancia. El crecimiento espiritual no es fácil ni instantáneo, y muchas veces requiere paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 4 nos anima: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este proceso de perfeccionamiento no es algo que disfrutemos necesariamente, pero el resultado final es invaluable. Nos volvemos más resistentes, más humildes y más conscientes de nuestra dependencia de Dios. Tal vez lo más hermoso de todo esto es que el crecimiento espiritual no solo es para nuestro beneficio personal. A medida que somos transformados, nuestras vidas se convierten en un testimonio viviente para los demás. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vida que refleja el carácter de Cristo tiene un impacto profundo y duradero en quienes nos rodean. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada muestra de paciencia puede ser un reflejo vivo del amor de Dios. Y aquí es donde llegamos a un punto vital: el crecimiento espiritual no es un fin en sí mismo. No crecemos solo para sentirnos bien o para alcanzar un nivel superior de madurez. Nuestro crecimiento tiene un propósito eterno: glorificar a Dios y ayudar a otros a conocerlo. En Efesios capítulo 4, versículo 15, Pablo nos dice:
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Él es nuestra referencia, nuestro ejemplo y nuestro objetivo final. En este punto, cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy dispuesto a someterme al proceso de crecimiento espiritual, sea cual sea el costo? ¿Estoy realmente comprometido a buscar a Dios con todo mi corazón, incluso en medio de un mundo que se aleja de Él? Estas son preguntas que debemos llevar a la oración, pidiendo al Espíritu Santo que examine nuestras vidas y nos guíe en el camino. El crecimiento espiritual en el 2025 no será fácil, pero será necesario. En un mundo que se enfrenta a desafíos sin precedentes, la Iglesia de Cristo debe levantarse como una luz en medio de la oscuridad. El llamado bíblico no ha cambiado: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Pero cumplir ese llamado requiere que crezcamos, que no nos conformemos con una fe superficial, sino que profundicemos nuestras raíces en Cristo. La buena noticia es que no estamos solos. Dios nos ha dado su palabra, su Espíritu y su Iglesia para ayudarnos en este camino. Como nos recuerda Hebreos capítulo 13, versículo 21, os hará aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, al acercarnos al 2025, toma este mensaje como un llamado a la acción. No esperes a que lleguen momentos perfectos o circunstancias ideales para crecer espiritualmente. Comienza hoy, ahora mismo, con un corazón rendido y dispuesto a buscar a Dios en cada aspecto de tu vida. Lee su palabra con hambre, ora con sinceridad, sirve con amor y confía en que Él está contigo en cada paso del camino. Y al finalizar este mensaje, te animo a reflexionar: ¿qué paso puedes dar hoy para avanzar en tu relación con Dios? Tal vez sea empezar un plan de lectura bíblica, apartar un tiempo específico para la oración o buscar un mentor espiritual que te acompañe en tu crecimiento. Sea lo que sea, recuerda que el crecimiento espiritual no consiste en ser perfecto, sino en acercarte más a aquel que es perfecto. Cuando llegues al final del 2025, ¿cómo quieres mirar hacia atrás en tu caminar espiritual? ¿Quieres ver un año lleno de altibajos en el que permaneciste estancado, o prefieres ver un año en el que, por la gracia de Dios, avanzaste hacia el propósito para el cual fuiste creado? La decisión está en tus manos, pero la fuerza viene de Dios. Que el Señor te bendiga y guíe en este viaje. Y si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con otros, para que juntos podamos aprender, crecer y avanzar hacia el futuro con fe y esperanza.